En principio voy a desarrollar en esto que venimos charlando de la modernización de las redes y eso, experiencias que hemos tenido que fueron surgiendo principalmente desde necesidades que fueron apareciendo. Bueno, en eso vamos a desarrollar estas 3 experiencias. En realidad las 2 primeras son experiencias, la otra es un poquito un análisis más real de nuestros números en cuanto a la cantidad de cortes y de interrupciones con todas estas modificaciones que por ahí se fueron desarrollando. Y en eso, bueno, la primera experiencia tiene que ver con la telemedición mediante medidores Discar, marca Discar, que es un proveedor nacional, que en esto que vamos haciendo, para entender un poquito en qué etapa está de lo que fueron charlando, es como que vamos afinando un poquito más el lápiz. Acá nos vamos yendo más a la red de baja tensión a nivel de usuarios, ¿sí? A empezar a ver cuáles son algunos de los parámetros que son necesarios para también responder más rápidamente ante reclamos o ante distintas situaciones. A diferencia por ahí de lo que charlaban los chicos, esto no está tan pensado en una operación en tiempo real, sería tener los datos en el momento para actuar rápidamente, sino está más pensado en periodos más largos de tiempo, donde podemos hacer análisis históricos o prever determinadas cosas más en el mediano o en el corto plazo, que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, de inversión, de desarrollo o alguna otra, ¿sí? Actualmente tenemos en el orden más, en realidad, de 900 medidores instalados en usuarios categoría T2 y T3, ¿sí? Además a esto se le suman los electrodependientes. Todos los usuarios electrodependientes, aquellos que dependen de su vida, sería de la electricidad, tienen estos medidores también que nos comunicamos y los podemos ver. Son medidores que están georreferenciados, de manera de poder asociar sus parámetros detectando rápidamente zonas donde puede haber problemas. Están comunicados mediante tecnología GSM o PLC a un servidor de un servidor externo, de un fabricante. Esto, a diferencia de lo que explicaban los chicos, es una caja cerrada. El proveedor nos da el acceso, pero es algo que nosotros no podemos tocar ni manejar, vemos nada más. Y hoy en día se usa principalmente para facturación, ¿sí? Se puede realizar un estudio de la facturación de cada uno de estos usuarios, incluso los cortes por falta de pago, por lo que sea, también se pueden hacer a distancia. Pero bueno, como decíamos hace un ratito, esto está más pensado en una gestión de la red, no en tiempo real, sino en una gestión más a mediano plazo. Estos son un esquema más o menos de la cantidad de medidores que tenemos instalados. Esto principalmente lo gestiona la gente de comercial, ¿sí? La gerencia comercial. Nosotros, los operativos, empezamos a empezar a usarlo sobre la base de empezar a tener necesidades, ¿sí? Reclamos de, por ejemplo, niveles de tensión, ¿sí? Alguien que reclama que tiene baja tensión, nosotros poder consultar estos medidores que nos vayan diciendo si es un problema más focalizado en un usuario, si es un problema en una zona, si está relacionado con algún problema en media tensión o algún problema en baja tensión, ¿sí? O sea que estos ya existen para la facturación, ¿sí? De hecho su origen tiene que ver con eso, ¿sí? Y reemplazando para la facturación y el cobro. Todo lo que tiene asociado y los datos extra que nos dan a los sectores operativos es ganancia, sería en ese sentido, ¿tá? Entonces, algunas de esas cosas que miden esos medidores, la idea es que esto, cada vez que vayamos evolucionando a una red inteligente o moderna, como por ahí decía Seba, esto va a ser cada vez más masivo, ¿sí? Estos medidores van a estar, hoy solo tenemos los T2 y los T3, o sea, los de grandes demandas, pero la idea es que esto avance y cada uno en su casa pueda llegar en algún momento a tener un tipo de este medidor, donde además no solo tenemos la gestión que puede hacer la distribuidora, o sea nosotros, respecto a eso, sino lo que puede hacer el usuario con ese medidor, ¿sí? Que tenga una aplicación, por ejemplo, y vea su consumo actual, que tenga la aplicación y, por ejemplo, avanzar en un modelo de seccionamiento del precio de la energía, por ejemplo, que a la madrugada sea más barata la energía, que es algo lógico, pero hoy en día no existe eso. Hoy tenemos un precio unificado durante todo el día y que el usuario, por ejemplo, le llegue una notificación a su celular que le diga a partir de esta hora la energía más barata. Entonces, que yo ponga el lavarropas a esa hora, ¿sí? Que el usuario vaya gestionando su propia demanda, ¿tá? Entonces, esta es la utilidad por ahí de este tipo de medición. Acá yo muestro, por ejemplo, 4 cosas que podemos ver de algún medidor en particular. Acá tenemos... ¿Se ve? No. Bueno, acá tenemos la tensión, ¿sí? Que da datos cada 15 minutos, tiene un histórico de lo que podamos, de lo que querramos. En ese caso, en ese tenía un histórico de más de 2 años, ¿sí?
Por ende, ante un reclamo por tensión podemos ver el historial de ese usuario, si tenía tensión siempre, si en algún momento del día, si en algún momento del año, para tomar definiciones en torno a qué hacer, ¿sí? Lo mismo en la corriente, ¿sí? Valores de demanda que tiene ese usuario, de corriente, si está desequilibrado, si no está desequilibrado, ¿sí? Potencia en los 4 cuadrantes, esto es importante porque un tema que voy a desarrollar después es la generación distribuida, y empiezan a aparecer otros parámetros a tener en cuenta que tienen que ver con la inyección de potencia a la red. No solo el consumo, sino la inyección a partir de la generación en cada uno de los hogares, industrias o usuarios, ¿sí? Y después acá tenemos también la energía reactiva y activa, principalmente para ver cuestiones que tienen que ver con el factor de potencia, coseno de phi, si penaliza o no penaliza. Los que conocen un poco más sabrán de qué estoy hablando, los que no, déjenlo pasar, ¿sí? Tenemos un panel de alarmas también, que esto nos permite y nos ha ayudado bastante. En la sección en la que yo estoy nos encargamos de todos los problemas que tienen que ver con niveles de tensión, ¿sí? Reclamos por niveles de tensión, y esto es un panel de alarmas que nos muestra usuarios que tienen este tipo de medidores que tienen algún problema, ¿sí? Por ejemplo, nos muestra una alarma de baja tensión de este usuario, ¿sí? Este usuario tuvo baja tensión en ese horario que nos dice, a 14:42, y nos dice la cantidad de registros que tuvo baja tensión. Eso que nos da la ventaja de saber si es un registro de 15 minutos donde estuvo baja tensión o si estuvo todo el día con baja tensión, ¿tá? Entonces, son dos soluciones distintas o dos cosas distintas que tenemos que hacer, depende de cuál sea el escenario, ¿sí? Por otro lado, tenemos alarmas que tienen que ver con haber superado el nivel de potencia, ¿sí? Los usuarios, sobre todo los T2 y los T3, contratan una cantidad de potencia, y si se exceden en esa potencia contratada, nosotros tenemos acá una alarma. Esto se puede setear, se puede hacer entre cualquier día y filtrar, hace un montón de opciones. Podemos determinar si ese usuario superó, por cuánto superó la potencia y cuántas veces, ¿sí? No es lo mismo que también lo haga en un periodo de 15 minutos a que esté todo el día excedido, ¿sí? Entonces, esto nos ha dado la ventaja de que muchas veces esto se tenía que hacer manualmente, con tiempo, ir, instalar un registrador, dejarlo, mirar. Hoy tenemos esa información mínimamente con un periodo de 15 minutos, ¿sí? Esta es otra opción que podemos ver, otra vista que podemos ver de esos medidores, que tiene que ver con la potencia activa, o la energía en realidad, activa, importada y exportada. Esto después lo vamos a desarrollar un poquito más cuando veamos la parte de generación distribuida, pero ¿qué pasa en generación distribuida? El usuario instala en su casa paneles solares, por ejemplo, y en momentos del día donde no consume, ¿sí? Puede inyectar a nuestra red y venderla, ¿sí? A un precio. Entonces este es un gráfico de 1, por ejemplo, donde en verde claro está lo que consumió y en verde oscuro está lo que entregó, ¿sí? Fíjense que obviamente durante el mediodía, entre las 7 y las 17, hay inyección, que es en los momentos donde hay sol, ¿sí? Principalmente. Eso cambia, depende de la época del año y todo, pero bueno, eso nos da una rápida visual de cómo es la situación del usuario. Por otro lado, nos da un reporte de calidad de servicio. Calidad de servicio está asociada a la cantidad de cortes y al tiempo de duración de esos cortes. Entonces, por ejemplo, acá yo elegí alguno al azar, en algún periodo de tiempo. Fíjense que registra 3 cortes de suministro, nos dice la duración, ¿sí? Y esto es un ítem que se usa para el cálculo del índice de la multa, que no tiene mucha importancia. Pero acá lo importante es que tuvo un corte de suministro el 7 del 11 de 21 minutos, después tuvo otro, el mismo 7, que tiene que ver con algo de lo que decía Seba, que por ahí abrimos, probamos, volvimos a cerrar. El mismo 7 de 13 minutos a las 15:38, ¿sí? Fíjense que ahí ya tenemos 2, con lo que por ahí decía, desarrolló Seba, capaz que eso lo podemos llevar a uno solo, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos un historial de todo lo que le fue pasando a ese usuario, ¿sí? Y bueno, después tiene otro el 9 del 11, ¿tá? Tiene un reporte de calidad del producto técnico. El producto técnico está asociado a los niveles de tensión principalmente, ¿sí? En este que elegí, nosotros por contrato de concesión tenemos que entregar un usuario monofásico, 220 volts, más o menos 8%, ¿sí? Entonces, fíjense que en este usuario, busqué uno que tenga esto, ¿no?
tenemos una cantidad de tiempo fuera de la banda, del rango, y una cantidad de tiempo dentro de la banda, ¿sí? En azul está lo que está fuera de rango, o sea que en algún momento del día estuvo por encima de 220 más el 8% o por debajo de 220 menos el 8%, ¿sí? O sea, tenemos una rápida también visual de cómo es la situación de los niveles de tensión de ese usuario. Y por otro lado, esto que tiene que ver con, este es un concepto de la energía suministrada en malas condiciones, que se utiliza para el cálculo de la multa que nos hacen a nosotros por esa situación, ¿sí? ¿Cuánta energía estuviste entregando con baja tensión o cuánta energía estuviste entregando con alta tensión? ¿Sí? Por fuera de los rangos. Entonces, eso es un parámetro que se utiliza para la penalización. Esta es otra vista que podemos sacar también de estos medidores, que está relacionada con el factor de carga, ¿sí? La cargabilidad, por ejemplo, de una set. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos una set de 315 kVA, ¿sí? Y en qué momento del día llegamos, por ejemplo, al 50% de esos 315, al 70, al 75, al 20, ¿sí? O sea, acá tenemos un registro de todo un año completo de cómo se fue cargando esa subestación. En este caso es un medidor que está en una set, ¿sí? Y entonces en este en particular, el factor de utilización máximo, el factor de carga, estuvo en el 56%. Y en enero, ¿no? Porque es donde por lo general tenemos las mayores demandas, ¿tá? O sea que esta set está dentro de todo tranqui, sería en la máxima demanda llegamos al 56% de la carga, ¿sí? Bien, como vemos, no sé si la última de esto, sí. Como vemos, si esto fuera un desarrollo que va avanzando en ese sentido, ¿sí? Un desarrollo masivo en torno a todos los usuarios tener esto, tendríamos esta situación de optimizar muchísimo la gestión de la red y optimizar muchísimo también la gestión energética de los propios usuarios, ¿sí? Donde ellos puedan definir en qué momentos del día consumir. Si hubiera un precio diferenciado, habría señales en ese sentido de que la gente, por ejemplo, traslade sus consumos a la madrugada. Si eso lo vemos a nivel macro, ¿qué pasaría en el sistema? A las 9 de la noche, cuando tengo el pico, se genera con las máquinas más caras, van entrando cada vez máquinas más caras. Si yo ese pico lo logro correr o achicar, porque la gente empieza a consumir a la madrugada, abarataría también el valor de energía a nivel de todo el sistema, ¿sí? O sea que esto no es algo que tenga que hacer solo CAL, sino que tiene que empezar a avanzar en todas las distribuidoras, ¿sí? Bien, eso es un poquito lo que tiene que ver con la experiencia de la telemedición con Discar, ¿sí? Y bueno, esto, como les decía, hoy centralmente se utiliza para la facturación, pero en los sectores operativos cada vez estamos entrando más a sacar este tipo de datos. Bien, otra cuestión que siempre viene asociada al tema de las redes inteligentes, o en particular, o las redes modernas, tiene que ver con la generación distribuida, ¿sí? Para los que no saben, sí, o es bastante deductivo, pero en lo que describía Seba hace un rato, tenemos por un lado, por lo general la generación de energía eléctrica en toda la Argentina o en todo un sistema no está en el mismo lugar que la demanda, ¿sí? Por lo general, la generación está donde está el recurso, por ejemplo, todo el río Limay acá, o la hidraulicidad en la Mesopotamia, u otras, y las demandas están en otro lado. Entonces sí o sí tengo que hacer líneas de transmisión para conectar esas cosas. La generación distribuida va en un sentido de que cada vez más a nivel micro se vaya generando más en los puntos donde se demanda, ¿sí? Eso exige menos la red de distribución, lo mismo que charlábamos hace un rato, hace que entren al sistema máquinas más baratas, ¿sí? Reduce los picos, y si además a eso le agregamos que esa generación sea renovable, tenemos el beneficio de reducir gases de efecto invernadero y todo el impacto ambiental que tiene esta situación. Entonces, desde el Estado, desde los gobiernos se ha estado impulsando esto, y ya empieza a ser una obligación de las distribuidoras empezar a tomar a esos usuarios que quieren generar, que quieren poner su panel y quieren generar. Esos sistemas lo puede hacer cualquier usuario, hace la solicitud, se hace una evaluación técnica y podrían incorporarse a la red a generar sus excedentes. Bien, esto visto desde el punto de vista de la distribuidora en realidad complejiza muchísimo la operación, por eso es otro elemento más para avanzar en la modernización,
porque efectivamente antes iban del emisor al receptor la energía, y en este caso si empezamos a incorporar generación en distintos puntos, el flujo empieza a ser en varias direcciones y complejiza bastante más la operación de esa red. Por ende, este avance de los paneles solares en las casas, que a mucha gente le interesa, tiene que ir acompañado de una modernización de la red, indefectiblemente. Bien, como ventajas, visto desde la distribuidora, tenemos la disminución de las pérdidas, porque bueno, la energía recorre caminos más cortos, básicamente, y la reducción de la cargabilidad de las instalaciones, ¿sí? Si yo antes tenía un usuario allá, tenía que llevar energía hasta allá, y ese usuario pone un panel, ya no le tengo que llevar toda esa energía, le voy a llevar menos, ¿sí? Entonces se reducen los niveles de cargabilidad de nuestras instalaciones, ¿sí? Son bastante acotadas las ventajas para la distribuidora. Para ser sincero, a nivel distribuidora son más las complicaciones que las ventajas. Después, nosotros formamos parte de un sistema más amplio que efectivamente esta incorporación de generación distribuida trae beneficios mayores, más allá de nuestra operación, ¿sí? Como desventajas, se complejiza la operación de la red, lo dije recién. En momentos de baja carga puede producir sobrecarga en las líneas, eso quiere decir a las 12 del mediodía justo se fueron todos a trabajar y quedaron los paneles conectados de un usuario, pues puede generar sobrecarga en las líneas, sea en baja o en media tensión, depende de dónde se inyecte. Las dificultades para dimensionar la carga, este es un problema. Yo cuando quiero decir, bueno, voy a poner una subestación acá, voy a hacer determinada cosa acá, tengo que saber qué carga tengo ahí. Y si tengo paneles, eso se enmascara de determinada manera, ¿sí? Porque yo mido y estoy midiendo el resultante de lo que están consumiendo y lo que se está generando. Por ende, no sé bien cuánto se está consumiendo, ¿sí? Entonces, presenta esa dificultad que es más cara la verdadera demanda, ¿sí? Y la inyección sin un estudio previo puede provocar sobretensiones en algún punto, ¿sí? No vamos a desarrollar demasiado eso. Entonces, volviendo al grafiquito que ya vieron, esta es la red tradicional, ¿sí? En un sentido desde la generación hacia la demanda, y con la incorporación de generación distribuida, que en particular lo que más está creciendo ahora es la solar, ¿sí? Porque ha bajado mucho sus costos, porque es muy fácil de instalar y de operar y de mantener, hace que ya el flujo de energía sea bidireccional, ¿sí? No solo de la generación de la demanda, sino la propia demanda puede generar e inyectar a la red. Esto es un esquema básico de cómo es una generación distribuida, un usuario que quiere poner un panel, donde tiene el panel o la generación renovable, un inversor que es el encargado tiene varias funciones, pero la más básica es pasar de continua a alterna, ¿sí? Bueno, si queremos inyectar en la red tenemos que inyectar con un nivel de tensión y tiene que ser alterna, ¿sí? Y también tiene otra función importante que es la de enclavamiento ante pérdida de referencia en la red. O sea, van los muchachos de maniobra, abren, se queda sin tensión, tiene que desconectar el panel, ¿sí? Tiene que desconectar el sistema. ¿Por qué? Porque si no, no puede pasar que ellos vayan, abran, la gente va a trabajar y haya tensión, ¿sí? Entonces, las funciones más importantes del inversor tienen que ver con eso, ¿no? Con primero pasar alterna y llevarlo a los niveles con los que tiene que inyectar, y después una cuestión de seguridad. Un medidor bidireccional, que en la mayoría de los casos son los discos que hablamos hace un ratito, que quiere decir direccional, que pueda medir lo que inyecto y lo que tomo, por separado, ¿sí? Y bueno, y acá está el consumo, ¿no? Obviamente, esto lo que nos dice es que si el consumo es menor a lo que se genera, va a inyectar en un sentido. Si el consumo es mayor, va a tomar de la red, ¿sí? Fíjense que hay una confusión importante. Los que empiezan a charlar este tema es que dicen, ¿y las baterías? Esto no lleva a banco de baterías, ¿sí? Las baterías son en sistemas aislados, donde yo necesito acumular para después usarla. Esto está conectado a la red, por ende, si no tengo generación, está nublado, lo que sea, voy a tomar de la red, ¿sí? ¿Está? Bien, y tengo tres estados posibles de esta situación, que es el autoconsumo, el consumo de la red y la inyección. El autoconsumo es lo que genera, es una situación bastante particular, lo que se genera igual a lo que se demanda, ¿sí? Entonces, todo lo que está generando el panel o el sistema, lo estoy demandando. No inyecto ni tomo, ¿sí? Eso es bastante particular, un punto muy inestable, si se quiere. Consumo de la red, lo que genero no alcanza para lo que consumo, entonces tomo lo que falta de la red, y al revés, inyección. La potencia generada es mayor a la consumida, ¿sí? Entonces, sobrante a la red, ¿tá? Estos son los 11 prosumidores, ¿sí? O UGER, se le dice de distintas maneras en distintos lugares, o usuarios generadores, que tenemos en la ciudad de Neuquén.
todos con distintas potencias, ¿sí? Y bueno, esto va a crecer también, como muchas de las cosas que venimos charlando, exponencialmente sería. Y si se da mejor tarifa para la inyección, va a crecer más exponencialmente sería. Hoy en día, lo que ha motivado este crecimiento y que la gente venga y pregunte cómo hago para poner un panel en mi casa, tiene que ver con la reducción de los costos de las instalaciones, ¿sí? Que antes era muy caro poner un panel, el inversor, eso está bajando cada vez más, por eso hay mucho más interés de la gente de venir así. No tengo un análisis económico finito hecho de esta situación para saber en cuántos años se amortiza, habría que, por ahí es interesante hacerlo, pero todavía no sigue siendo, sí le puedo spoilear una parte, no es rentable de que me voy a llenar de plata con esto, primero porque si el balance en algún momento me da más de lo que inyecté que lo que consumí, por ejemplo en un periodo de un mes, 2 meses, 6 meses, no es que eso me queda para mí, ¿no? Que me lo van a remunerar. Como máximo el nivel, el balance es 0, hoy nosotros, ¿sí? Bien, pero bueno, hay que ir haciendo un equilibrio entre que está bueno que esté esto, el equilibrio con la modernización de la red que venimos hablando, si no, hay cosas ahí que van a chocar, ¿sí? Por ejemplo, un usuario residencial, ¿sí? Que potencia contratada tiene que 4 kilos como cualquier usuario monofásico en su casa, ¿sí? Y este tiene en particular 3 kilowatts instalados de paneles, ¿sí? Fíjense que en verde más claro está lo demandado y en verde más oscuro lo inyectado, ¿sí? Entonces hay momentos en el mediodía que se ve que varía su demanda, entonces hay momentos donde en el periodo de 15 minutos inyectó un ratito y en la otra parte del periodo tomó de la red un poquito. Entonces acá tenemos lo que inyectó en ese periodo y lo que tomó, ¿sí? Lo que inyectó y lo que tomó de la red, ¿sí? Esto sería a nivel potencia, ¿no? Cómo va variando la potencia, y fíjense que obviamente entre las 6 de la mañana y de cerca no se ve también, las 18 estoy inyectando todo el tiempo, ¿sí? Y durante la noche, que no hay sol, no, ¿tá? Y esto a nivel energético, ¿sí? Paquetes de energía inyectados o tomados de la red para un día de semana de noviembre de ese usuario. Fíjense que este es un usuario residencial monofásico como cualquiera de nosotros, ¿sí? O varios de nosotros. Esta es una factura de ese usuario, ¿tá? Donde se puede ver acá el consumo que tuvo de energía durante ese periodo de un mes y la inyección de energía que tuvo durante ese mes, y acá eso está traducido, tiene precios distintos, esto depende del cuadro tarifario, tiene precios distintos la inyección y el consumo, y acá tenemos el precio, o sea, cuánto fue el consumo y cuánto fue por la generación. 16.000 pesos consumió, 10.000 pesos se le devolvieron por la inyección, ¿sí? Entonces a nivel energía y a nivel precio, o sea, no es despreciable. Después es otro análisis si queremos saber, ahorrándonos estos 10.000 pesos, cuánto pagamos los paneles. Ya es otro análisis, ¿sí? Nosotros a nivel factura no es despreciable la cantidad que nos estamos ahorrando por la incorporación de esos paneles, ¿sí? Y si eso en algún momento hay una señal tarifaria, por ejemplo, yo no estoy en esas esferas, así que no sé qué corresponderá, pero decir, bueno, remunerar más la energía inyectada que la generada va a ser más tentador para que la gente lo haga. Nosotros, en este camino de la modernización, vamos rogando que eso sea gradual, porque nosotros tenemos que ir al compás de eso, ¿sí? Bien. Ahí como les comentaba hace un rato, este es un estudio que hicimos, bueno, con estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en particular de incorporación de generación distribuida en edificios públicos y privados, que tengan capacidad de poner bastantes paneles. Esto ya no es algo de un tamaño un poco más grande, porque sería la inyección en media tensión con potencias un poco más importantes, no la del usuario en su casa monofásico. Entre los que está el CAM, la Anónima, el Consejo Deliberante, la Ciudad Judicial y la Legislatura. Todo esto está ubicado sobre el mismo alimentador, el R1, ¿tá? Y se hicieron distintos estudios analizando distintas potencias instaladas y durante todo el año cómo influye en nuestra red esa incorporación de generación distribuida. Ya visto desde nosotros, visto desde CAN, qué impacto tiene que esos edificios, por ejemplo, inyecten una determinada cantidad de potencia, ¿sí? De eso se armaron dos escenarios: el de máxima potencia instalada, atendiendo a la superficie disponible para los paneles. Esto que se dijo, bueno,
me olvido de qué transformador tiene, me olvido de la potencia contratada que tiene. Hoy el límite es la potencia contratada, ¿sí? Vos contratás 4 kW, no podés tener más de 4 kW paneles, ¿sí? Entonces, hicimos dos escenarios. Uno, obviando esa situación, diciendo, bueno, tenés tanta superficie, bueno, podemos poner tantos paneles, vamos a decir que podés inyectar todo eso, ¿sí? Vamos a suponer que podés. Y el otro escenario es limitando a la potencia contratada, que es como existe hoy, ¿sí? En todos los escenarios un ahorro de energía que puede ser, depende de la época del año, depende de un montón de cosas, entre el 3 y el 60%, o sea, llegamos a valores de ahorro de energía del 60%, ¿sí? En el escenario de máxima generación, o sea, creo que es un día de enero, se alcanzan los 60.000 kWh día. Considerando un consumo promedio por hogar de 200 kWh al mes, esa energía equivaldría al consumo mensual de 300 hogares, ¿sí? O sea, en un día, considerando el escenario que puedan inyectar toda la superficie que tienen, estamos entregando el consumo mensual de 300 hogares, ¿sí? En esos puntos que charlamos recién, ¿sí? En la anónima, en la ciudad judicial y todo eso, ¿sí? La reducción de las pérdidas es del 41% en el escenario 1, que era el escenario de máxima, y 29% en el escenario 2, y en el invierno varía entre el 6 y el 4%, ¿sí? Y la caída de tensión, ustedes como saben, si yo tengo la inyección de energía acá y la demanda en este punto, mientras más lejos está, más va a caer la tensión. Si yo pongo una inyección en este extremo, logro elevar un poco el nivel de tensión, ¿sí? Y hemos tenido buenos resultados en que se mantiene un perfil de tensión más constante y la caída de tensión disminuye de un valor de 3 al 5% a valores del 1,6%, ¿sí? Bien, esto después habría que ponerlo en una balanza, ¿sí? Y equilibrar si estos beneficios, cómo se llevan con la complejidad de la red, ¿sí? Porque obviamente meter toda esa inyección que dijimos ahí complejiza muchísimo la red, ¿tá? Todo esto es un escenario planteado en el que se ven algunos de los beneficios. Y después el tercer ítem que iba a desarrollar, que tiene que ver un poco más con llevar a los números, lo que por ahí desarrollaron los chicos antes, a los números reales que tenemos nosotros en la cooperativa, donde nosotros, lo que nos controla el órgano de control, el municipio, son la cantidad de interrupciones y el tiempo promedio de esas interrupciones. Y lo que queremos mostrar un poco, en estas dos filmillas que quedan, yo termino, es cómo influyó todos estos pasos de modernización en esos índices. Tenemos principalmente dos índices: el de frecuencia, que es la cantidad de potencia interrumpida en una falla, abre cuánta potencia salió de servicio, ¿sí? Dividido la potencia total de ese alimentador. ¿Eso qué quiere decir? Que si el alimentador tiene 100 y sale 100, eso me va a dar 1, ¿sí? Bien, entonces esto semestralmente tiene que ser menor a 3, ¿sí? Para que nosotros no penalicemos. En cada alimentador tiene que ser menor a 3, ¿sí? Y el tiempo está relacionado con esto dividido, esto es el de frecuencia, y está relacionado con la cantidad de horas que estuvo afuera, porque no es lo mismo una hora que 5 horas, y un factor de corrección que tiene que ver con el momento del día en que se produjo, ¿sí? No es más caro, nos sale más caro, o pesa más en los índices un corte en hora pico de 18 a 23 que un corte en horas de valle de 23 a 5 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene en cuenta esas dos cosas. Los dos índices en cada alimentador de los 30 que nombraba Sebastián tienen que ser menores a 3. Los indicadores han registrado mejoras notables desde el inicio del semestre del 2014, acá tenemos un historial un poco más largo, donde la salida de servicio por kilovatio, o sea el FMK, de más de 4 veces y 5 horas, que era lo que teníamos en algún momento, pasaron a 1 vez y media y 1 hora, ¿sí? A 1,5 y 1 serían los índices de eso, el FMK y el TTK. Esta disminución obviamente a la fuerte inversión realizada en el sistema de distribución, con lo de los reconectadores, los alimentadores, lo voy a desarrollar, ya las cosas que estuvieron desarrollando hace un ratito. Y después tiene una cuestión logística que tiene que ver con ir llevando esos índices mes a mes. Entonces cuando se junta la gente a hacer un corte, a decir vamos a hacer un mantenimiento en tal lugar, a ver cómo están los índices, no, estamos muy cerca de penalizar, batimos un mes más, ¿sí? Por ejemplo, ¿está? Entonces tiene esas dos ventajas, sería de la tecnología y la gestión de las interrupciones, ¿sí? Bueno, y esto es un poco cómo se va moviendo. Esto tiene un factor estacional muy importante también. Los semestres que agarran septiembre, como ahora, por lo general son más altos por el viento, ¿sí? Tenemos muchas situaciones de ese tipo. Acá empezó el nuevo periodo de control, el nuevo contrato de concesión,
Pero fíjense que ahí está, más allá de las curvas mezcladas de distintos colores, hay una tendencia decreciente, ¿sí? Acá tenemos el límite de penalización, ¿sí? Desde el 2011 hasta ahora, bajando los índices, este es el tiempo, y por otro lado, tenemos la cantidad de cortes, ¿sí? Que bueno, a veces tenemos picos porque también depende mucho del clima, eso principalmente. Que nos agarre un año más ventoso, menos ventoso, tenemos más problemas. Así que bueno, esto es un poco reflejado en números, muchos de los avances tecnológicos que estamos avanzando. Creo que ahí termino. Y gracias, Luis. Gracias.